La célula. En biología es la unidad más pequeña que puede vivir por sí sola y que constituye todos los organismos vivos y los tejidos del cuerpo. Una célula se compone de tres partes principales, que es la membrana celular, el núcleo y el citoplasma, la membrana celular que rodea la célula y controla las sustancias que entran y salen de esta. El núcleo es la estructura dentro de la célula que contiene el nucleolo y la mayoría del ADN de la célula. También es la parte donde se elabora la mayor parte del ARN. El citoplasma es el líquido dentro de la célula que contiene otras partículas celulares diminutas con funciones específicas como el aparato de Golgi, las mitocondrias y el retículo endoplasmático. El citoplasma es donde sucede la mayor parte de las reacciones químicas y se elabora la mayoría de las proteínas. El cuerpo humano se compone de más de 30 billones de células. Partes de una célula. La célula está rodeada por una membrana con receptores en la superficie. Además, tiene varias estructuras pequeñas en su interior, como el núcleo, las mitocondrias, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Estas desempeñan funciones específicas en la célula. El sistema arterial que irriga los pulmones o sus ramificaciones sigue un trayecto paralelo al de las vías respiratorias, mientras que el sistema venoso es más variable y puede disponerse en diferentes trayectos. En el pulmón derecho, la vena pulmonar superior drena los lóbulos superior y medio y la vena pulmonar inferior drena al lóbulo inferior. En el pulmón izquierdo, cada vena pulmonar drena al lóbulo de su mismo nombre. Hay que tener en cuenta que la circulación pulmonar presenta una peculiaridad con respecto al resto de la circulación sistémica, puesto que las arterias pulmonares aportan sangre poco oxigenada desde el ventrículo derecho, mientras que las venas pulmonares, tras el intercambio gaseoso en los alvéolos, aportan sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda. Vascularización del globo ocular. Hablemos ahora sobre la vascularización que ocurre en el ojo. Esta corre a cargo de la arteria oftálmica, que es la primera rama de la carótida interna, y al penetrar en la órbita se ramifica vascularizando el globo ocular y sus anexos, que son el lagrimal, los músculos, etc. Distinguimos las siguientes ramas. La arteria central de la retina penetra en el nervio óptico y camina dentro de él para entrar en el ojo por la lámina cribosa y aparecer por el centro de la papila, formando la imagen que característicamente vemos en el fondo de ojo. La arteria central de la retina se divide en superior e inferior y cada una de esas ramas en nasal y temporal. Irriga la retina óptica, excepto los conos y bastones, y el epitelio pigmentario. Estos son nutridos por los vasos de la coroides. Para entender esta distribución es fundamental saber que la arteria central de la retina camina por la retina entre las fibras nerviosas de las células ganglionares. Las arterias ciliares posteriores ya no entran junto al nervio óptico, sino que atraviesan la esclerótica periféricamente al nervio óptico. Y estas son de dos tipos. Las arterias ciliares posteriores, que son cortas y que son de entre 15 y 20 milímetros y se ramifican para formar la lámina coroidocapilar e irrigan la parte de la retina que no es irrigada por la arteria central de la retina, es decir, su parte más externa. Las arterias ciliares posteriores, o sea, son largas, que son dos, una temporal y otra nasal, y discurren hasta el cuerpo ciliar sin dar ramas para formar junto a las arterias ciliares anteriores los círculos arteriales mayores y menores del iris. Las arterias ciliares anteriores entran con los músculos rectos, ya que son ramas de las arterias de esos músculos, como hemos comentado, junto a las arterias ciliares posteriores largas. Forman los círculos arteriales mayores y menores del iris. Del retorno sanguíneo se encargan tres venas:
la vena central de la retina, que camina junto a la arteria y al nervio óptico, las venas vorticosas que salen por la esclerótica en su parte más o menos medial, el ecuador, y drenan la sangre tanto de coroides como de cuerpo ciliar e iris, es decir, de toda la uvea. Las venas ciliares anteriores, que van junto a las arterias ciliares anteriores y recogen sangre de la parte anterior del ojo. Aquí tendremos un esquema de la entrada de las arterias por la parte posterior del globo ocular y también tenemos un esquema de la distribución arterial en la parte anterior del globo ocular. Hay que darse cuenta en los círculos arteriales del iris que se aprecian en los límites del mismo.